Trabajo, consumismo y nuevos pobres por Zygmunt Bauman, página 60, segunda parte. Capítulo 3. Ascenso y caída del Estado benefactor. El concepto de Estado benefactor encierra la idea de que entre las obligaciones del Estado está la de garantizar a toda la población una situación de bienestar. Y esto implica algo más que la simple supervivencia. Es una supervivencia con dignidad, entendida tal como la concibe cada sociedad en su propia época. Para las instituciones administradas y financiadas por el Estado, el concepto imponía la responsabilidad más amplia de atender el bienestar público, es decir, garantizar colectivamente la supervivencia digna de todos los individuos. Ese bienestar podía ser considerado como una forma de seguro colectivo contratado en conjunto que cubría individualmente a todos los miembros de la comunidad. Esto es, una póliza de seguro que promete compensaciones proporcionales a las necesidades individuales, no al monto de las cuotas pagadas por cada uno. El principio de bienestar público en su forma más pura supone la igualdad ante la necesidad, equilibrando las desigualdades existentes en cuanto a capacidad de pago. Y el Estado benefactor delega en sus organismos dependientes la responsabilidad de poner en práctica ese principio. La idea de bienestar público en general y de Estado benefactor en particular mantiene una relación ambigua con la ética del trabajo. El bienestar se relaciona con las ideas centrales de la ética del trabajo de dos maneras opuestas y difíciles de conciliar, que convierten al asunto en eterno tema de debate sin solución aceptable para todas las partes hasta el momento. Por un lado, los partidarios de garantizar colectivamente el bienestar individual reconocieron siempre el carácter normal de una vida sostenida por el trabajo. Señalaban, sin embargo, que la norma no es universalmente válida debido a que no todos lograban un empleo permanente. Para que los preceptos de la ética del trabajo fueran realistas, era preciso sacar de apuros a quien le fuera mal. También se debía ayudar a los que se encontraban transitoriamente desocupados a sobrellevar los tiempos difíciles, manteniéndolos en condiciones de comportarse normalmente. Esto es, de retomar algún empleo, una vez que la economía se recuperara y se ampliara nuevamente la disponibilidad de puestos de trabajo. Según este argumento, el Estado benefactor resultaba necesario para sostener la ética del trabajo como norma y medida de la salud social, minimizando paralelamente los efectos adversos de poner en práctica esa norma en forma constante y universal. Por otra parte, al garantizar como un derecho, independientemente del aporte realizado por cada uno a la riqueza común, una vida decente y digna para todos, la idea de bienestar público permitía separar, explícita o implícitamente, el derecho al sustento de las contribuciones productivas socialmente útiles que solo se consideraban posibles en el marco de un empleo. Al mismo tiempo, hacía tambalear la premisa menos cuestionada, más sagrada incluso, de la ética del trabajo. Transformaba el derecho a una vida digna en cuestión de ciudadanía política, ya no de desempeño económico. La contradicción entre ambos enfoques es evidente y legítima. No sorprende por eso que desde su instauración a comienzos del siglo XX, el Estado benefactor haya sido objeto de polémicas.
Con buenas razones, fue proclamado por algunos como el complemento necesario de la ética del trabajo, por otros como una conspiración política en su contra. No era este, sin embargo, el único punto en disputa. El Estado benefactor es un agente de represión o un sistema para ampliar las necesidades humanas y mitigar los rigores de la economía de mercado. ¿Es una ayuda para la acumulación de capital y el aumento de ganancias? ¿O un salario social que hay que defender y aumentar, como el dinero que se gana trabajando? ¿Es un fraude capitalista o una victoria de la clase obrera? Se preguntaba Jan Gough, intentando comprender la confusión, que parece ser el único resultado de la prolongada controversia. La respuesta es que el Estado benefactor ha sido todo eso y mucho más. Surgió en verdad como punto de encuentro, por un lado, entre las presiones de una economía capitalista cargada de problemas, incapaz de recrear, sola y sin ayuda política, las condiciones para su propia supervivencia, y por el otro, el activismo de los trabajadores organizados, también incapaces de encontrar solos y sin ayuda del Estado un seguro contra los caprichosos ciclos económicos. Fue necesario proteger y reafirmar el principio de desigualdad social, pero mitigando sus manifestaciones más inicuas y menos perdurables. Estimular la aceptación de la desigualdad, marginando a quienes no lograran contribuir a la reproducción de la sociedad, y ayudar a cada integrante de la comunidad a paliar el impacto desgastante de una economía sin control político. En virtud de esos impulsos poderosos y convergentes, aunque heterogéneos y contradictorios, en una etapa avanzada de la sociedad moderna, industrial, capitalista, de mercado y democrática, el Estado benefactor se afirmó, aunque sobredeterminado, por cierto. Las presiones que le dieron origen y lo alimentaron con vigor a lo largo de los años fueron tan fuertes que la opinión común llegó a considerar las prestaciones administradas del Estado como un ingrediente natural de la vida moderna, tan normal como las autoridades que se elegían periódicamente o como la moneda oficial de cada país. Hasta hace bastante poco tiempo, la opinión ilustrada compartía al pie de la letra ese difundido sentimiento. Incluso los más atentos y agudos observadores tenían dificultades para imaginar una sociedad moderna que no estuviera administrada por un Estado benefactor. En febrero de 1980, en un trabajo presentado en Perugia y publicado en octubre del año siguiente, uno de los más sagaces analistas de las tendencias contemporáneas, Klaus Hofe, aseguraba que el Estado benefactor, en cierto sentido, se había convertido en una estructura irreversible cuya abolición exigiría nada menos que la abolición de la democracia política y de los sindicatos, así como cambios fundamentales en el sistema de partidos. Klaus Hofe expresaba total coincidencia con la opinión dominante cuando descartaba la postura de superar el Estado benefactor como no mucha más que ilusiones políticamente impotentes, concebidas por algunos ideólogos de la vieja clase medial. De hecho, las probabilidades de vivir fuera de un Estado benefactor me parecían prácticamente imposibles. Y decía:
sin una política de subsidios a la vivienda en gran escala, ni educación pública, servicios sanitarios y seguridad social obligatoria, el funcionamiento de una economía industrial sería sencillamente inconcebible. El desconcertante secreto del Estado benefactor es que, si su impacto sobre la acumulación capitalista puede resultar destructivo, su abolición sería sencillamente paralizante. La contradicción es que el capitalismo no puede existir ni con ni sin el Estado benefactor. Todo esto resultaba convincente cuando Klaus Offe lo escribió. Por esos años, las ideas de abolir o incluso restringir las atribuciones del Estado benefactor, de entregar los seguros colectivos a la iniciativa privada, de desestatizar, privatizar o desregular las prestaciones sociales, parecían fantasías imaginadas por algún fósil ideológico. Menos de 2 décadas más tarde, sin embargo, lo impensable pasó a la orden del día, y un Estado para nada benefactor, así como una economía capitalista sin la red de seguridad que significan las garantías establecidas por los gobiernos, se ven como alternativas viables y en camino de transformarse en realidad en todas las sociedades ricas y económicamente exitosas. En la actualidad, las presiones para lograr que tales situaciones se concreten resultan abrumadoras. ¿Qué papel le cupo a la ética del trabajo? ¿O qué función se le atribuyó en este cambio, que está terminando drásticamente con el Estado benefactor? ¿Y qué impacto puede tener este cataclismo en la futura evolución del Estado? Página 64.